La historia de Néstor, el hombre que vivió toda su vida dentro de un misterio sin saberlo. Hay historias que parecen pequeñas casualidades. Encuentros fugaces, caras conocidas en lugares inesperados, personas que aparecen y desaparecen como si el destino jugara con nosotros. Pero la historia de Néstor no era una casualidad. Durante 40 años, Néstor vio a la misma mujer. Primero cuando era un chico jugando en el jardín de infantes. Después, años más tarde, en lugares donde no debería haber estado, una vereda, un comercio, una esquina cualquiera. Siempre la misma mujer. Siempre mirándolo. No era una obsesión. No era una fantasía. Era la respuesta a una pregunta que Néstor todavía no sabía que tenía. Y esa respuesta estaba esperando desde hacía décadas. Antes de entrar en el misterio, necesito que conozcan a Néstor. Obrero de fábrica. Madrugador por obligación. De esos que se levantan cuando todavía está oscuro, se toman el primer colectivo del día y llegan a casa oliendo a turno largo. Un hombre común, en el mejor sentido de la palabra. Tenía familia. Tenía rutina. Tenía todo lo que se supone que uno necesita para estar bien. Pero Néstor cargaba algo que no podía explicar. Una presencia. Una cara que reaparecía sin aviso desde que tenía memoria de ser él. Una mujer. Siempre la misma mujer. La primera vez que Néstor la vio, era chico. Muy chico. Estaba jugando en el arenero. Tarde de invierno, cielo gris, ese frío húmedo que se te mete en los huesos. Y ahí estaba ella, parada, mirándolo. Él le preguntó a su mamá, ¿quién es esa señora? Una vieja amiga, le dijo. Y nunca más habló del tema. Por las noches, Néstor tenía pesadillas. Sueños tenebros que lo despertaban llorando. Escenas que no podía descifrar, sensaciones de oscuridad y de frío y de estar en brazos de alguien que no conocía. Con el tiempo, aprendió a no preguntar. A vivir con eso. Como se vive con el ruido del tren que pasa cerca de casa, al principio te despierta, después ya ni lo escuchas. Pasaron décadas. Néstor ya era adulto, tenía su propia familia, su propia vida construida con las propias manos. Un día cualquiera, en un shopping cualquiera, entre el ruido de la gente y la música de fondo de los locales, la vio. Era ella. Más vieja. Pero era ella. La mujer lo miró. Lo reconoció. Y le dijo algo que a él se le quedó grabado para siempre. Qué bien que te ves. Qué lindo que tenés tu familia. Soy muy feliz por vos. Y se fue. Néstor se quedó paralizado en el medio del pasillo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lo miraba así? ¿Por qué ese nudo en el estómago que no sabía de dónde venía? ¿La estaba siguiendo ella a él, o era al revés? De donde menos lo esperaba. Un día, una prima lejana, una anciana que sabía que se le acababa el tiempo, le mandó un mensaje. Tenía algo que contarle. Algo que había guardado durante décadas porque los que sabían la verdad se habían ido muriendo uno por uno. Néstor. Tus padres no son tus padres biológicos. El mundo se partió en dos. Todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su origen, sobre por qué era como era una construcción. Un relato armado para protegerlo, o para proteger a otros, no quedaba claro. Y sus padres adoptivos ya habían muerto. No había nadie a quien preguntarle. Néstor empezó a buscar. Como busca a alguien que tiene 40 años de preguntas acumuladas y de repente le dicen que las respuestas existen. Sacó el álbum de su bautismo. Viejas fotos en blanco y negro, caras que ya no reconocía. Y ahí, en una foto que nunca le había llamado la atención, vio a una mujer sosteniendo al bebé que era él. Al pie de la foto, Beatriz. ¿Beatriz? ¿Su madrina? Nunca había escuchado ese nombre en su casa. Nunca había conocido a esa persona. La buscó en el directorio telefónico. La encontró. Llamó. Y del otro lado del teléfono, una voz que no había escuchado nunca le dijo: Néstor. Te estuve buscando 40 años.
necesito contarte qué pasó. Lo que Beatriz le contó era la historia de un tiempo en que ciertas cosas se hacían en silencio, en las sombras, porque no había otra forma o porque convenía que nadie supiera. Los padres adoptivos de Néstor no podían tener hijos. Y en 1972, contactaron a una partera llamada Gregoria Agra de Pacini, que tenía una forma de resolver ese problema: conseguía bebés a cambio de tierras. El primer bebé que les dieron llegó prematuro y muy enfermo. Para no exponer el secreto, decidieron no llevarlo al hospital. El bebé murió. En 1973, llegó Néstor. En taxi, envuelto en una frazada, traído por una mujer que lo entregó como si fuera un paquete. Beatriz, la madrina, era una vecina de confianza. Fue testigo de todo. Y desde el primer día insistió en que los padres le dijeran la verdad a Néstor cuando fuera grande. La madre adoptiva la echó de su casa y nunca más la dejó volver. Pero Beatriz no se olvidó. Y durante 40 años, cada vez que podía, lo buscaba. ¿Y sus padres biológicos? Eso todavía no tiene respuesta. Néstor sigue buscando. Se unió a grupos de personas que buscan sus orígenes, gente que creció con las mismas preguntas sin respuesta. Y en ese lugar encontró algo que no esperaba: no se sintió solo. Se sintió parte. Hay algo que dijo y que no se me olvida más. Tiene un tatuaje. Y dice: esta búsqueda me fortalece. Néstor no encontró todo lo que buscaba. Pero encontró algo igual de importante: supo que no era un accidente de la vida, ni un secreto incómodo, ni una historia que convenía enterrar. Era una persona que tenía derecho a saber de dónde venía. Y eso, después de 40 años, nadie se lo iba a poder quitar. A veces la vida tiene misterios que cargamos sin saber que los cargamos. Y a veces la persona que creímos que nos perseguía, era la única que nunca nos abandonó. Si te llegó esta historia, mandásela a alguien que la necesite escuchar. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en esta historia. Y si crees que alguien más debería conocerla, compártele este video. Suscríbete y deja tu me gusta, porque eso ayuda a que podamos seguir contando más historias como esta. Nos vemos en la próxima historia de archivo.